El gobierno chino acaba de lanzar un mensaje masivo contra Estados Unidos, uno en el que incluso pide ayuda de toda la comunidad internacional para terminar con el líder matón de Estados Unidos. Así como lo escuchan, en una dura crítica a la guerra comercial del presidente Donald Trump, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó en sus redes sociales un impactante video, uno inesperado, en el que literalmente se llama a toda la comunidad internacional a enfrentarse al líder matón. No solamente eso, el gobierno chino ha sido bastante categórico con este duro mensaje, como hemos dicho, en un video a Donald Trump, diciendo que no se van a arrodillar. Y es que cederle la mano a un abusador es como beber veneno para saciar la sed, solo agrava la crisis. Esto declaró China en su video, narrado en inglés y subtitulado en chino. La historia ha demostrado que no ceder no genera clemencia, arrodillarse solo provoca más acoso. China no se va a doblegar. El video narra una lección de historia sobre lo que China considera una agresión económica estadounidense que ha obligado a las compañías como Toshiba o Alstom a la disolución, la crisis financiera y la quiebra. De hecho, ha enviado a la economía japonesa a décadas de crecimiento anémico. Dicho sea de paso, por el contrario, China se presentó como un paraíso de libre comercio en el que otros países podrían invertir y asociarse con seguridad. China se va a mantener firme por muy fuerte que sople el viento, declaró en el video, diciendo que alguien tiene que dar un paso al frente, antorcha en mano, para disipar la niebla e iluminar el camino que tenemos por delante. Esta retórica bastante radical y muy agresiva, y de hecho dramática, ha servido también como un mensaje severo a la administración de Donald Trump tras la histórica escalada de la guerra comercial, así como un llamado a la acción por otros países. En el video, China instó a todas las naciones a mantenerse firmes para romper los muros de esta hegemonía. Básicamente, un mensaje en el que se busca quebrar el orden actual de las cosas, ¿no? En este momento tan complicado en el que se busca, en esta carrera hegemónica sin precedentes, una situación de quebrantamiento, al menos contra Estados Unidos. El video no mencionó específicamente los aranceles del 145% que la administración de Donald Trump ha impuesto a las importaciones chinas, ni tampoco los aranceles de represalia del 125%. Sin embargo, China publicó el video en sus redes sociales en un momento de aparente disposición a ceder por parte de la administración de Donald Trump. Y es que el presidente estadounidense declaró recientemente que espera que los aranceles sobre los productos chinos se reduzcan. Este mismo martes, el secretario de Tesoro Scott Bessent ha calificado los aranceles extremadamente altos de insostenibles. Sin embargo, Trump también ha dicho que China necesitaría presentar una oferta sólida y, aunque ha afirmado que ambos países mantienen comunicación constante, China en todo momento se ha negado repetidamente a que los países de hecho estén siquiera negociando o hay algún tipo de conversaciones comerciales activas. Mientras tanto, las negociaciones con Estados Unidos parecen estar en pleno auge para un gran número de otras naciones. Por ejemplo, Bessent ha afirmado estar en conversaciones activas con 17 países durante un periodo de 90 días en el que la administración Trump ha decidido suspender los aranceles recíprocos extraordinarios altos de hasta el 50% aplicados a docena de países. Ahora, aquí hay un problema. Muchos expertos consideran que hablar de manera simultánea prácticamente con 17 países es algo que no se le desea a ningún país, porque esto va a demostrar que la situación de conversaciones o de negociaciones no va a dar el resultado esperado. China ha instado a las otras naciones a mantenerse firmes y no ponerse del lado de Estados Unidos en detrimento de China. Sabemos que defendernos mantiene viva la posibilidad de cooperación, decía el video. China no va a ceder para que se escuchen las voces de los débiles, se detenga el acoso y la justicia no desaparezca del mundo. El mensaje del video es claro: Estados Unidos ya no es confiable. En el video, China calificó a Estados Unidos de un tigre de papel. Señaló que las importaciones y exportaciones estadounidenses representan menos de la quinta parte del comercio mundial y que el país no representa al mundo entero. Cuando el resto del mundo se une en solidaridad, Estados Unidos es solo un pequeño barco varado. Esto dijo China en el video. No se equivoquen, Estados Unidos seguirá cambiando de postura y jugando duro. Así que este es un argumento, un discurso bastante agresivo por parte de la administración de Xi Jinping, en la cual vemos que ha cambiado completamente la postura en la que años atrás, por ejemplo, el gobierno norteamericano imponía aranceles a China y China se sentaba a negociar con Estados Unidos. Ahora el escenario es muy diferente al del pasado.
Y es en este escenario de confrontación y de disyuntivas en las que se ha visto inmerso un país latinoamericano, de Sudamérica específicamente, en una tensión entre las principales potencias del mundo, sí, entre China y Estados Unidos. Y estamos hablando de Chile, que en este momento tiene una disputa bastante incómoda para los propios ciudadanos. De hecho, China ha acusado a Estados Unidos de interferir para frenar la instalación de su gran telescopio en Chile. Básicamente, el embajador de China en Chile, Liu Qingbao, ha acusado el día de hoy a Estados Unidos de interferir para impedir la construcción de un supertelescopio en el desierto norte del país austral. También ha instado al gobierno chileno a no dilatar esta cuestión y cumplir con los acuerdos que ya han sido firmados. En una rueda de prensa en la embajada china en Santiago de Chile, el diplomático subrayó que el proyecto de su país cumple los mismos estándares y tiene los mismos objetivos científicos que los observatorios en territorio chileno de Estados Unidos y la Unión Europea, solamente por decir algunos. El propio Qingbao ha explicado que en el 2024 ambas partes firmaron un acuerdo de cooperación sobre el proyecto TOM en el objetivo de realizar investigaciones, y en el mismo año se comenzó a construir el camino de acceso después de obtener la autorización. Dicho sea de paso, en enero de este año ya se completó la excavación del camino y algunos equipos ya están instalados en Chile. Estados Unidos siempre ha difundido desinformación sobre este proyecto, ha interferido sobre el derecho de Chile a elegir de forma independiente a sus socios y ha obstruido el proyecto de todas las formas posibles. Terminó diciendo el propio gobierno chino con respecto a la tensión que se está empezando a dibujar cada vez más grave dentro de territorio chileno. El diplomático, que se ajustó también a los acuerdos ya firmados, que dijo datan del 2016 y están amparados por el memorando de entendimiento bilateral oficial, ha dicho que están en un estrecho contacto con la Cancillería solamente por este tema del proyecto, así que Estados Unidos no puede desbaratar esta situación. Tras la revisión de la naturaleza del acuerdo realizada por la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se pudo establecer que se trata de un convenio entre una universidad privada y una entidad china. Falta detallar el alcance de dicho acuerdo, para lo cual seguimos en diálogo con las partes involucradas, explicó la Cancillería en un comunicado. Agregó que si se tratara de una iniciativa cuyo objetivo sería, por ejemplo, la observación astronómica, ya se ha señalado que según lo que indica la norma vigente, entidades privadas no pueden establecer acuerdos internacionales en esta materia. Al mismo tiempo, que ha especificado que existen dos caminos. Uno es a través de la negociación y acuerdo de Estado a Estado, y la otra es canalizar la iniciativa a través de la Universidad de Chile, ya que por ley y por universidad pública está habilitada para establecer este tipo de acuerdos. Así que, según todo esto, lo más llamativo es la acusación por parte de Estados Unidos. Claro, ¿por qué hace problema Estados Unidos? Bueno, resulta que para el gobierno norteamericano este telescopio de China es de naturaleza militar. Así como lo escuchan, a través de su embajada, el gobierno norteamericano, y con documentos internos, ha denunciado que el objetivo de China en Chile es puramente militar. Ante esto, el diplomático chino negó dicho interés y recalcó que se trata de un proyecto abierto y transparente que está abierto a todos los países. Los estadounidenses lanzaron esta operación mediática únicamente para frenar el proyecto, y creemos que este hecho ignoró totalmente su objetivo científico. Terminó diciendo el propio Qingbao. Lo que llama la atención de todo esto es que la ley chilena en este momento está en una disyuntiva bastante preocupante. Muchos se preguntan cuánta fuerza realmente o cuánta zona de influencia tiene China o Estados Unidos en esta parte del mundo, tomando en cuenta que se supone es la palabra de un gigante económico contra el otro. A todo esto se comenta que el proyecto TOM tiene la misma naturaleza científica que el telescopio de rastreo de Estados Unidos. Si Estados Unidos insiste en denunciar los usos militares de TOM, nos podemos preguntar si el estadounidense está realizando operaciones militares ocultas en Chile. Terminó concluyendo la autoridad China. Así que estamos en un momento tenso en el que Chile va a tener que pronunciarse al respecto en medio de acusaciones que demuestran la división tan marcada que existe entre ambas potencias. Y es tan marcada la división que tenemos que hablar de un hecho que parecía zanjado, parecía superado, pero nada más lejos de la realidad.
China acaba de sugerir que el COVID pudo surgir en Estados Unidos antes de detectarse en Wuhan. Así como lo acaban de escuchar, el Consejo de Estado de China ha publicado el día de hoy un libro blanco sobre la búsqueda del origen de la pandemia de COVID-19, en el que defiende su transparencia en la búsqueda del origen de esta enfermedad y la gestión de la pandemia, y sugiere que en realidad el virus pudo haber aparecido antes en Estados Unidos, aunque se detectara por primera vez en China. El libro blanco sobre las acciones y posición de China sobre la prevención y el control del COVID-19 y el rastreo del origen del virus, realizado de hecho por la Oficina de Información del Consejo de Estado y público en la agencia estatal de noticias Xinhua, analiza las contribuciones de China al estudio sobre el origen del SARS-CoV-2 y la lucha global contra la pandemia. Sin embargo, el gobierno de China da por concluida la investigación del origen y resalta que el virus podría haber llegado a la ciudad de Wuhan desde el extranjero a través de cadenas de frío. Asimismo, indica también un capítulo en el mal manejo de la respuesta de Estados Unidos a la crisis sanitaria, especialmente en sus inicios. También acusa al gobierno norteamericano de politizar la pandemia para buscar una cabeza de turco. Existe la posibilidad de que la nueva epidemia del coronavirus que se produjo en el mercado mayorista de mariscos de Huanan a finales del 2019 se haya introducido desde el extranjero a través de la cadena de frío, reza el comunicado. Las autoridades chinas han insistido en que la investigación realizada sobre el rastreo molecular, detección de animales huéspedes y la cadena de frío apuntan a que Wuhan no es el origen del COVID-19 y que, como no hay evidencia contraria a las conclusiones del estudio mundial convocado por la Organización Mundial de la Salud, se puede considerar que la investigación sobre el origen del virus ha finalizado. El informe defiende que Pekín cooperó en todo momento con la Organización Mundial de la Salud. Todo esto en el estudio de los orígenes del virus con una fuerte responsabilidad global y transparencia. El libro cita a varios estudios que descartaron la posibilidad de que la ciudad china de Wuhan, la primera en la que se detectó el COVID y que fue de hecho la primera confinada, fuera el origen de la pandemia, y vuelven a insistir en la tesis en que en realidad esto escapa de un laboratorio de Wuhan, que esto también ha sido descartado por ser extremadamente poco probable, ya que no se encontró ni una sola prueba al respecto. El informe difundido el día de hoy arremete contra el país norteamericano, al que definen como un eslabón débil en la gobernanza sanitaria global, y además Pekín acusa que Estados Unidos estigmatiza a China y la convierte en una suerte de cabeza de turco, de chivo expiatorio, y de tratar de desviar la atención politizando el origen del virus, mientras enumera supuestos indicios de su posible circulación en el país estadounidense antes de su detección oficial en China. El documento sugiere que el origen del coronavirus se encuentra en Estados Unidos, tras lo que ha recordado que las autoridades sanitarias estadounidenses informaron sobre brotes de enfermedades respiratorias entre mayo y octubre del 2019, y se llegó a achacar a una neumonía causada por cigarrillos electrónicos. Cita en concreto brotes de neumonía y gripe en varios estados estadounidenses a lo largo del 2019. La detección de enfermedades pulmonares achacadas al uso de vapeadores, estudios serológicos de instituciones del país e incidentes documentados entre el 2006 y el 2020 en los laboratorios que precisamente trabajaban con coronavirus y otros patógenos. Debería entonces darse a cabo una investigación en profundidad sobre los orígenes del virus en Estados Unidos y no en China. Esto es lo que dice el libro blanco, que insta a Washington a proporcionar una respuesta responsable a la comunidad global ante esta preocupación razonable, según señala el informe. Lo único cierto que se tiene de momento es que incluso el tema pasado, como dijimos, que parecía zanjado, aunque se deben respuestas, vuelve a ser una situación de tensión entre Estados Unidos y China. Y de nuevo, para la administración china, lo que sucedió con la pandemia, de hecho, surgió en Estados Unidos. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.